Danke para conosco um dia mais dentro do programa Al Caso. Esse man aqui seguro está honor para mim apresentar invitado especial que nós temos a ver conosco. Pero prometo que nós vai ter o tema me quer vai seguro relacionar o tópico que nós vai para aqui com programa que vai realizar com Ramfis Colvin, que está uma pessoa que está dando les de leadership. De entrevista como hasi com Ramfis Colvin, mas hasi referência na diretor de uma empresa, que finalmente vira presidente, CEO de companhia aqui, a regalar-me book que está o nome The Servant, na inglês, La Paradoja, na espanhol, mas referi no book aí do programa, e em verdade para mim está honor para ter precisamente a pessoa que deu nome o book aqui, nós temos conosco do programa. E motivo de que, para Kiko está aqui, para sobre aqui na Aruba a realizar o que está a convenção de tour e distribuidor de Bridgestone, Firestone, de lo que está Sur, Centroamérica e Caribe. Sienta um prazer para mim introduzir Oscar Rodríguez, que está presidente of General Manager de Bridgestone Firestone Costa Rica. Gracias por haber aceptado la invitación, Oscar. Es un placer, Rafael, por la invitación. Es un placer para mí tenerte con nosotros hoy, seguro, en el programa. Un placer compartido, entonces. Es tremendo. Entonces, Oscar, mira, para que todos te conozcan un poco, voy a adelantar un poquito de lo que ya nos conocemos tanto tiempo. De más de 20 años. Exacto. Tú eres el primer venezolano que llegó al cargo de presidente de la corporación Bridgestone Firestone de Venezuela. Así es. Que donde Japón vio en ti la persona para depositar la confianza del manejo de la corporación en Venezuela. En aquel momento Venezuela, Colombia y Ecuador. Exacto, ok, correcto. En aquel momento, sí. Pero pásanos un poquito para que te conozcamos un poquito de tu vida profesional y bueno, toma el tiempo y explícanos. Bueno, muchas gracias nuevamente, Rafael, por la invitación a tu programa. Vengo de una exitosa convención realizada aquí en Aruba con la participación de 25 países de todo el Caribe, Centroamérica, Colombia y Ecuador, que representando a más de 100 millones de habitantes, casi 130 millones de habitantes y más de 17 millones de llantas porque somos llanteros, caucheros, ¿no? No sé cómo se dice aquí, llanta, caucho sí, o tires. Tires, ¿verdad? Yo primero me casé a los 19 años, tengo una esposa bellísima, 33 años de casado, me gradué de ingeniero de sistemas en la ilustre Universidad de los Andes. Y luego de haberme graduado empecé a trabajar en Bridgestone, en Firestone, en aquella época, hace 29 años, en el año 85. Entré en el área de manufactura, trabajé en producción, llegué a ser gerente de producción y de ahí me pasaron a logística. Ocupé casi 22 cargos en aquella oportunidad. Después fui gerente nacional de ventas, gerente de equipo original, estuve como gerente, como director de ventas, vicepresidente de ventas, y llegaron nuestros amigos japoneses y recordaron que yo había trabajado en manufactura y me devolvieron otra vez a la fábrica como vicepresidente de manufactura. Una actividad muy exitosa en los años 2001, 2002, y hasta ese momento, que fue cuando me nombraron presidente, y tienes razón, fui el primer presidente venezolano en una compañía transnacional, incluso entre Bridgestone, Firestone, Goodyear y Pirelli en aquel momento. Fue un acontecimiento importante porque estábamos dándole paso a los latinos en ese momento. Fue muy exitosa la operación, duré 2 años como presidente en Venezuela y me transfirieron a Costa Rica para manejar Centroamérica y parte del Caribe. Este mercado fue creciendo en el tiempo y los que son los mercados de Centroamérica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Costa Rica, Salvador, Belice, después República Dominicana, Haití, Jamaica, Caimán, Puerto Rico. Después nos entregaron para trabajar y darle soporte a Surinam, Guyana, Barbados, Santa Lucía, Trinidad y Tobago, Aruba, Curazao, y así sucesivamente crecimos a 23. Los resultados fueron exitosos y nos entregaron Colombia y Ecuador. Y hasta hoy, bueno, ahora estamos a cargo de 25 países con el apoyo de la corporación y venimos a trabajar con muy buena lead, sobre todo a ser sostenibles en cada uno de estos países donde estamos trabajando. Oscar, vemos que inicialmente estabas en Venezuela, nosotros empezamos a trabajar con Venezuela. Sí. Sabemos lo que está pasando, viviendo Venezuela en este momento. Muy difícil. Sabemos que se vio quizás el futuro hacia Colombia, donde la corporación
quizás pudo establecerse en Colombia, pero finalmente vemos que todo se dirige a Costa Rica. ¿Qué es lo que hace que Costa Rica haya sido el sitio que Bridgestone Firestone Japón haya escogido para las operaciones estas? En Costa Rica es un país maravilloso, un país adornado por la selva y el coral, y yo lo reflejo, lo comparo mucho con estos países tan bellos como Aruba, Curazao, Bahamas, Bermudas, etc. Costa Rica no tiene ejército. Costa Rica se maneja asociaciones solidaristas, no tiene sindicatos. Costa Rica la delincuencia prácticamente no existe. Es un país muy educado, hay 60 universidades en 4.5 millones de habitantes, son un indicador altísimo. Costa Rica además es el primer país de democracia latino, bueno, segundo ahorita porque Chile está compitiendo. Es un país de una alta educación, el compromiso de la gente. Entonces Costa Rica se ha tornado muy productivo. Nosotros estamos produciendo 13 millones de llantas, 13.000 llantas por día, 4.3 millones de llantas al año. Entonces, Costa Rica se ha tornado como un ejemplo dentro del esquema de cómo debe manejarse. Ahora bien, ¿cuál ha sido el éxito de Costa Rica? Que trabajamos en los países donde entramos de una manera sostenible. Nosotros queremos llegar a los países es ayudando a la sociedad de cada país. En este caso, nos gustaría reunirnos incluso con el gobierno de Aruba, con el gobierno de Curazao, como lo hemos hecho con los gobiernos de República Dominicana, Puerto Rico, Costa Rica. La presidenta de Costa Rica en su momento, Laura Chinchilla Miranda, fue con nosotros a Japón, al headquarter, para traernos un share service y nos los trajimos. En Costa Rica se manejan todas las operaciones financieras de toda Latinoamérica, de Bridgestone Latinoamérica, y se va a migrar todo lo que es record to report, order to cash, purchase to payment. O sea, Costa Rica se ha tornado muy, muy eficiente en todo lo que es share service. Tenemos dos plantas, tenemos la planta de cauchos, llantas o tires, y la planta de Air Springs, que es para amortiguadores de aire para exportar a Estados Unidos. Entonces lo hacemos de manera sostenible. ¿Qué es sostenible, Rafael? Sostenible es ser exitosos económicamente, pero en armonía con la sociedad y con el medio ambiente. No podemos dejar los países solos. Tenemos que trabajar al lado del gobierno que esté de turno. El gobierno tiene que sentir el apoyo nuestro, el apoyo de una compañía como Bridgestone, una compañía mundial, global, grande, responsable. Eso lo estamos haciendo, y los resultados que hemos tenido en Centroamérica y Caribe queremos transmitirlo y queremos cederlo a los países como Aruba, que son países maravillosos, que hay mucha cultura, hay mucho respeto y hay mucha orientación al servicio. Queremos que sepan que queremos esa. Fíjate algo, Rafael, y a veces hablo mucho, pero los países del Caribe todavía siguen siendo, voy a decir una palabra que tal vez nos gusta, seguimos siendo basureros del mundo. ¿Por qué? Porque se permite la importación de llantas usadas. Eso es un flagelo que no lo permiten ya en Sudamérica. En Centroamérica solo Costa Rica no lo permite, y Jamaica tampoco. Trinidad y Tobago ya pusieron una ley para no importar, pero otros países incluso se permiten en Aruba que las llantas que ya no se pueden usar en Estados Unidos se venden, que tienen medio uso, que tienen un 25%, que tienen un 70%, pero ¿por qué no las usan allá? ¿Por qué no las tienen que dejar acá? Es más, las llantas que vendemos, que consumimos acá, nosotros debemos darle soporte a la sociedad para reciclar esas llantas. Tenemos que buscar mecanismos de reciclaje, tenemos que proteger el medio ambiente. Y eso te quiero preguntar, porque sabemos que hay un plan de reciclaje muy efectivo en Costa Rica, sí, donde los cauchos, los tires viejos, están siendo utilizados de forma ecológica. Correcto. ¿Y qué país más ejemplar, sobre todo del medio ambiente, que es Costa Rica, que promueve un turismo amigable al ecosistema? No sé si lo sabías, pero Costa Rica, por la Organización Mundial de la Salud, es uno de los pocos países en el mundo, no quiero decir de América, pero puede ser el primero de América donde la llanta no es impacto ambiental, donde el tires, el caucho, el pineo, no es, o la goma, como le dicen en Puerto Rico, República Dominicana, no es un impacto ambiental. ¿Por qué? Porque tenemos una fundación que se llama Funde Llantas, que recoge todo el que va a tirar llantas, las puede tirar ahí. Es como para compilar todas las llantas. Primero Costa Rica hizo una ley. Sin importar las marcas. No importa la marca, no importa. Y ojalá todos nos sumemos a esto. Sí. Ojalá todos nos sumemos a esto, incluso los asiáticos. ¿Por qué? Porque son los que menos están preocupados por el medio ambiente. Exacto. Pero no importa, también está para ellos. Porque todos tenemos que aprender y crecer y madurar en este concepto. Tenemos que proteger el planeta, el cambio climático nos está afectando a todos, pero no importa, vamos allá. Voy a explicarte. Fundellantas se crea con todas las marcas
Pero primero el gobierno costarricense implementó una ley donde tiene que haber un programa de disposición final de llantas. Nadie puede tirar llanta a un vertedero. Tiene que tener un programa de disposición. Entonces el programa está en Fundellantas y es gratuito. Tú tiras tu llanta ahí, la llanta es cortada, se hacen llantiones para evitar deslave de los cerros, floodings, ¿cómo se llama? Inundaciones o el curso de los ríos, y se utiliza como combustible en las cementeras. Hay otro proyecto que estamos desarrollando que ya vamos a implementar en Guatemala y eso lo queremos traer, pues mucho más fácil. La llanta se usa la pirólisis y se convierte en energía. Exacto. Entonces no se desperdicia la llanta se convierte en combustible, en acero y en carbon black, que es reutilizado en el proceso de la llanta. Entonces qué bonito cuando uno dice, yo tiro una llanta en el vertedero, la llanta tarda 500 millones de años en biodegradarse. Mírame, 500 millones, yo creo que nuestras 10 generaciones siguientes no van a estar aquí. Pero bueno, y mientras se va degradando, va emitiendo CO2, va emitiendo azufre, todos los agentes tóxicos, y eso es lo que tenemos que evitar. Porque al final del camino, eso es lo que va contaminando la capa de ozono. Entonces, si llegamos a un país y trabajamos con el gobierno, trabajamos con la sociedad, y hacemos, imagínate qué belleza de Aruba, qué belleza de Curazao, qué belleza de Caimán, República Dominicana, de Jamaica. Ya Jamaica impidió la importación de llantas usadas. Ojalá pudiéramos tener el mismo ejemplo que Costa Rica o que Jamaica y pudiéramos hacerlo en todos los países de Centroamérica y el Caribe, que estamos trabajando fuertemente en eso. Bastante fuerte. Te lo digo con mucho orgullo, nosotros somos como llevamos la bandera. Y a veces me dicen, Oscar, pero ustedes producen 4.3 millones de llantas al año. ¿Sí? 13.000 llantas por día, en 7 turnos, 7 días. Producimos 4.3, 4.5. Y todas esas llantas tienen que caer en el mercado, sí, pero nosotros somos los primeros que decimos, el aporte nuestro sobre esas 4 millones de llantas es reciclar esas 4 millones de llantas. Y ojalá nuestra competencia, que también es responsable, nuestros competidores son buenos, no hay nadie malo, nadie quiere hacerle daño a nadie, pero si tomamos conciencia y toda la competencia, no puedo nombrar a la competencia, pero tampoco, así como, pero si todos nos sumamos en esta cruzada, vamos a lograr países maravillosos. Fíjate algo, Rafael, nosotros en Costa Rica, bueno, el gobierno costarricense tiene un nivel que se llama bandera azul. Aquellas empresas, hoteles, empresas farmacéuticas que tienen la bandera azul es porque cumplen con todas las regulaciones ambientales, es porque no tiran aguas a las calles, es porque reciclan sus productos, porque tienen un programa de reciclaje, son verdes, completamente verdes. Esa bandera tiene 1, 2, 3, 4 y 5 estrellas. La 5ª estrella es cuando ya eres carbono neutral. No sé si has oído hablar del tema. Cuando es tú todo lo que emites en CO2 lo cancelas con reciclaje. Hoy nosotros tenemos 4 estrellas. ¿Por qué? Porque reciclamos todo, el 94% del papel, el cartón, la madera, todo lo reciclamos y hacemos cosas que se venden en la Asociación Solidarista para los trabajadores. Ahora bien, ¿cuándo vamos a hacer carbono neutral? Mi oficina tiene un panel solar arriba. Yo no utilizo energía de afuera. Toda la produce el sol. En la oficina donde yo trabajo en Costa Rica. Todos los postes de luz son manejados por paneles solares. Estamos metiendo nitrógeno en el proceso de vulcanizado para hacer más eficiente el proceso. Y por otro lado, estamos reciclando. Es un programa, y vamos a las calderas, en vez de usar búnker, estamos introduciendo calderas de pellets, o sea, desechos de madera. O sea, no vamos a utilizar combustible fósil para generar energía. Entonces, ¿qué pasa? Eso cancela la huella de carbono. Así como el gobierno tiene bandera azul, nosotros creamos nuestra propia bandera, que se llama bandera verde. Todos nuestros distribuidores, y ojalá los distribuidores de Aruba, todos donde tenemos el área de responsabilidad, todo el área de responsabilidad, ojalá todos ustedes tengamos esa bandera verde, porque esa bandera verde significa que un distribuidor nuestro es exactamente, va en línea con la visión estratégica de Bridgestone en el país donde está. Ya ayer en la convención premiamos 6 distribuidores bandera verde, 2 en Ecuador, 2 en Colombia, 2 en Costa Rica, no más. Premiamos y 2 en Guatemala, 8. Sí. Bueno, tú estuviste en la convención. Ellos estaban súper orgullosos porque son distribuidores completamente verdes, que cumplen con ciertos parámetros que no contaminan y protegen al planeta y a la capa de ozono. Entonces, tener esa bandera verde en todos los distribuidores Bridgestone, imagínate qué cosa tan bella. Y ojalá la competencia haga lo mismo. ¿Qué hizo pues que Bridgestone Firestone viera o haya tomado ese llamado y ha incursionado la corporación, la transnacional, a pensar de esta forma?
También al lado de esa pregunta te quiero hacer también, sabemos que el mundo quizás hace 25 años atrás, las transnacionales de importancia como es Bridgestone Firestone, prácticamente tenían el mercado para ellos. Sí. Vemos pues, la incorporación de los países asiáticos a tomar estos nuevos mercados ha hecho que se ha hecho la competencia sumamente fuerte. ¿Y cómo, pásanos un poquito por ese proceso, cómo ha afectado la empresa? Mercados emergentes y países emergentes, vamos a hablar de dos cosas, pero quiero pasar un poquito de historia, rapidito, de lo que yo doy en mi cátedra de liderazgo Me encantó mucho que recordaras el libro de Ryan Hunter, que es de la paradoja, donde tú tienes que ser un líder que trabaja al servicio. Cuando tú tienes gerencia de valores, cuando tienes una gerencia de valores y tus líneas son valores, ética, porque la ética produce riqueza, pero basada en servicio, basada en valores, nunca fallas. A veces cuando tomas decisiones basadas aquí, por creencias o temores, normalmente aquí te equivocas. Pero cuando tus decisiones son basadas en valores éticos, nunca te equivocas. Por duras que sean, nunca te equivocas. Entonces quiero entrar un poquito recordando ese libro de Ryan Hunter, que es maravilloso, fue mi libro de cabecera y gracias por recordármelo porque tú también ya veo que lo utilizaste. Pero quiero un poco más allá. En los años 1700, para ver por qué hoy estamos así, hubo un señor llamado Adam Smith. Adam Smith, en el año 1750 aproximadamente, el padre de la economía, el padre, un gurú de la economía, dijo que lo que prevalecía era el lucro en las empresas. O sea, que había que trabajar para ganar dinero. No importaba lo que... Acaben con el planeta. Mira el pensamiento del liderazgo en esa época, hace 200 y tantos años. En los años 1800, con la revolución industrial, después de Henry Ford, con los 15.000 modelos T que usaban llantas Firestone, vino un señor llamado Frederick Taylor. Este señor Frederick Taylor, por el cual estudiamos todos los ingenieros, yo soy ingeniero de sistemas, todos los ingenieros estudiamos las estructuras de liderazgo de jerarquías, fueron diseñadas por Taylor, el gerente, el jefe. Ahora nosotros las volteamos, primero el cliente y el presidente va de último, porque es el que menos trabaja. No quiero decir que yo no trabaje, pero Taylor decía que al empleado es flojo, es perezoso y por eso hay que controlarlo, por eso hay que supervisar y supervisar y supervisar. Ese era Taylor y ese era el padre de la administración moderna. Imagínate los gurús, 200 años de historia de ese estilo gerencial. Después vino otro que se llama Fayol. Nuestro amigo Fayol decía que las empresas prevalecían sobre los empleados, o sea, no importa la gente, no importa son las empresas. Mira, 200 años de gerencia que destruyen el planeta y que maten a la gente. Claro, lo estoy diciendo de manera jocosa, alegre, tal vez estoy hablando muy rápido, pero así manejábamos las empresas en el pasado y eso ha cambiado. No sé si vas a cortar ahorita o... Ok, entonces lo dejamos para el próximo, ese próximo segmento o continuamos con esto, porque quiero terminar el por qué somos sostenibles hoy. Lo hacemos ahora. Sí. Dale. Ok, entonces después de Fayol llegó la Segunda Guerra Mundial y con la Segunda llegó el milagro japonés. Y dijimos, caramba, ¿qué pasó en Japón? Claro, llegó el gurú, pero este gurú fue diferente. Fue Edward Deming y de Edward Deming vino con los círculos de calidad, la gente primero, trabajo en equipo, romper las barreras, las 7 reglas de Deming, las 14. Y todo es la gente. Y eso empezó a evolucionar. Y eso prevaleció sobre estos 3 conceptos de estos 3 líderes. Y después vino la Cumbre de la Tierra, en el año 1972, el pacto, el cambio climático, el protocolo de Kioto. Después vino Kofi Annan en el año 1979 con el Pacto Mundial. Recursos humanos, la gente, el respeto, los valores, la corrupción, lucha contra la corrupción, proteger al medio ambiente. Entonces, la gerencia cambió y la que no cambiaba se perdía, hasta finalizar con el concepto de sostenibilidad. Todo nació de esa historia, lo que después con Kofi Annan y con lo que es el Pacto Mundial quedó en el concepto de ser exitosos económicamente, pero en armonía con la sociedad y el medio ambiente. Y hoy Bridgestone está siguiendo esa línea, creemos en esa línea y la tenemos en el ADN. Televidentes, pues, vos programa al caso, entrevistando seguro Oscar Rodríguez, presidente y presidente of General Manager de Bridgestone Firestone Costa Rica, por el cual prácticamente 29, ¿cuántos países están resultando? 25. 25 países están resultando de Bridgestone Firestone Costa Rica, onde é supply também bindirão. Nós também temos alguma outra pergunta, especialmente da área de liderato, para nos assinar na Oscar Rodríguez, para nos fazer
su pensamento e su views na ronde sa que está no baileo no sabek mesora. Bom, segundos por escucha, verdade, Oscar Rodrigues, que também invitado a ver, passa tiki arriba lo que está história de liderato. Nós vai para trepe passa nós viaje mais arriba de. E Oscar, queremos que nos pase, tratamos de pasar mucha información en el primer segmento, pero pásanos un poquito nuevamente, y quizás tomándolo en síntesis, cómo el mundo ha cambiado para lo que es el liderato. Expusiste que antes era el lucro, era ganar plata y no importara cuánto sudor o sangre iba a costar del trabajador. Hoy muchas empresas están asociadas a un sistema completamente cambiado de liderato, donde ha sido más efectivo. Yo puedo recordar inclusive cuando tú empiezas a implementar en Venezuela precisamente este liderato, los sindicatos estaban en tu contra y decían, bueno, estás tomando nuestro trabajo, ¿cómo es posible que tú estás adoptando ahora la responsabilidad que tenemos nosotros, un sindicato? Como si fuera sindicato. me acuerdo como ayer, seguramente. Sí. Y solamente haber hecho ese cambio, pudiste incrementar en un 10% la producción. ¿Te acuerdas de eso? Sí, mira, qué maravilla. Sin gastar ningún dólar en inversión. Cero. Eso fue, madre mía, ¿te acuerdas de esos números? ¿Tienes buena memoria? Seguro. Sí, pasamos de una producción de 7.000 llantas por día, pasamos a 9.500 y hasta llegamos a trabajar con 10.000 cauchos tires por día. Y todo fue por el cambio de pensamiento, cambio de visión y trabajar con la gente. Y empezamos con un dicho que dice, con la gente todo y sin la gente nada. Entonces, ya cuando tú te preocupas por la gente y logras el compromiso, y ahí entra la paradoja, cuando tú logras que la gente tenga la empresa como propia, que tenga sentido de pertenencia, que tenga una responsabilidad con la compañía como si la empresa fuera de ella, la va a proteger y va a proteger la visión de la compañía. ¿Cómo hiciste para cambiar la mentalidad? Porque sabemos que Venezuela siempre ha sido un país que estaba muy dirigida por el sindicato. El sindicato decide quién tú puedes contratar. Mira, si llegamos a esos extremos. Primero, modelando valores. Modelar valores, como dice el libro, tiene que ser de manera honesta, que salga del corazón. Cuando tú llegas a la fábrica y vas por las máquinas y le dices, permíteme, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo está todo? ¿Cómo está tu familia? Muy bien, gracias. ¿Cómo está la salud? Bien. Sí. Bueno, que tengas un buen día y que Dios te bendiga. El operador no se está esperando algo así del presidente o de la junta directiva o de los gerentes. No, porque tiene que ser una preocupación honesta. Cuando tú le demuestras a la gente que son importantes, porque Rafael realmente lo son importantes. Entonces empiezan a apoyar la compañía, empiezan a apoyar la visión y empezamos a trabajar como una familia. Cuando tú tienes esos valores familiares, cuando tienes valores familiares arraigados, firmes y honestos, basados, como dice el libro, éticos, basados en valores y una gerencia de servicio, todos empezamos a hablar el mismo idioma. Nosotros hicimos un taller que se llamaba El Encuentro con el Yo, no sé si recuerdan, sí, que llevamos a todos los trabajadores fuera con un cura, que no era religioso, ni era para llevar la gente a su niñez, para que pudieran rendirle cuenta a su Rafaelito de 10 años o a su Oscarcito de 10 años. Entonces la gente empezó a cambiar de actitud, empezaron a cambiar de actitud y la producción fue creciendo, el compromiso fue aumentando y por supuesto todas las desavenencias, los problemas del país que ya todos conocemos, prácticamente no hacían mella, no golpeaban a la compañía. La gente estaba concentrada en crecer, en desarrollar, en trabajar a buena lid, en aportar, en ayudar a la sociedad, en hacer labores comunitarias, en trabajar con la gente, con las familias de los trabajadores. Ese cambio de actitud se generó, dio muy buen resultado y fue lo que me hizo que de alguna manera me trasladaran a Costa Rica, porque querían algo similar. El mismo modelo querían implementarlo en Costa Rica. El mismo modelo. Y entonces, como te expliqué, 200 años de historia, desde el año 1771 aproximadamente, esa es la fecha, de Adam Smith, cuando decía que lo que importaba el lucro, después Taylor, que decía que el empleado era perezoso y había que controlarlo, por eso creó las estructuras administrativas, ¿verdad? Y después vino Fayol y dijo que las empresas prevalecían sobre los empleados.
O sea, todo era producir, 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 sin importar la sociedad. Pero sí funcionó en esa época. Sí funcionó. Porque a veces el látigo funciona, a veces los golpes funcionan, pero son de corto plazo. 50 años son corto plazo, Rafael. Claro. 100 años es corto plazo, hay que perdurar por toda la vida, por toda la eternidad, por todos 200 años. Entonces, cuando tú trabajas con la gente, ya no eres cortoplacista. Tú puedes lograr resultados golpeando, pero la gente no va a dar el máximo, no van a sentir el compromiso y el sentido de pertenencia. Hoy por hoy, en Costa Rica, una planta con gente comprometida, con gente identificada con la compañía, con la sociedad costarricense, con la sociedad centroamericana, con la sociedad caribeña, con la sociedad colombiana y ecuatoriana. Entonces, ¿qué pasa? Que cada vez que yo me reúno con un ministro de Comercio, con un presidente en Panamá, en Ecuador, vamos de buena lid y nos ven como empresas responsables. Todos nos abren las puertas, todos, el gobierno, las cámaras. Yo soy directivo de la Cámara de Industria y soy tesorera del American Chamber. También directivo del American Chamber en Costa Rica, estamos en el American Chamber en Salvador, estamos en el American Chamber en Panamá y algún día, ojalá pudiéramos hablar con el gobierno de Aruba para mostrarle todo lo que queremos hacer, más que vender llantas, es cómo podemos trascender a la sociedad y cómo podemos ayudar a la sociedad arubeña para lograr objetivos comunes, que trabajemos juntos hacia un mejor planeta, hacia una mejor sociedad. Una pregunta que también te la hice, hablamos y tú me corregiste, me dice, bueno, vamos a hablar de países emergentes y de economías emergentes. Sí. Y sabemos que las costumbres, también en el primer segmento, diste un ejemplo que muchas veces estamos quizás en los 1700 en las áreas asiáticas, para lo que es la producción y para llegar y ganar mercado en el mundo. Así es. Puedo ver que esto ha hecho que, por ejemplo, en Bridgestone Firestone cambiara la mentalidad, empezaran a ver. Esto ha sido incentivado por los países emergentes, por las economías emergentes, para cambiar la forma de hacer negocios. Bueno, o por lo menos de garantizar la existencia. Sí, antes hablábamos de países industrializados y países no industrializados. Exacto. O países en vías de desarrollo. Eso está muy claro. Pero también están los países verdes, los países rojos, para llamarlos así demócratas y no tan demócratas, más socialistas, y los países alineados. Los países alineados son los que no son verdes ni son rojos, pero se alinean con los rojos, se alinean con los verdes. No tengo que explicar mucho de eso porque eso está muy en común ahora. Sí. Pero más allá de eso existen los países emergentes y los países y las economías emergentes. Cuando hablamos de economías emergentes hablamos de los tigres asiáticos, por ejemplo. Hablamos de eso tiene unas siglas, no las recuerdo ahora, pero tiene unas iniciales. Pero estamos hablando de China, estamos hablando de India, estamos hablando de Corea, estamos hablando de los grandes tigres asiáticos, incluyendo Brasil y Rusia, que están metidos en ese. Gracias. Estos países que están en economías de franca producción, por ejemplo China. ¿Estás hablando de los BRICS? Oye, te felicito, muchas gracias. Gracias por los BRICS. Sí. Brasil, Rusia, sí, China y bueno, y todo. India. Entonces, cuando tú hablas de los BRICS, que son economías que están en franco desarrollo, un nivel de producción altísimo, un pantalón, un Rolex te lo hacen en China, tú agarras esta chaqueta que tal vez tiene un nombre o un Calvin Klein o algo de esto, dice Made in China, ¿no? Entonces, voy muy rápido otra vez, tengo que bajar la velocidad y discúlpame porque soy venezolano y hablo muy rápido, pero estos países se preocupan por producir. China cambió su clase media, subió su clase media. Ya la clase media subió creo que un montón de millones, 100, 200 millones de habitantes. Entonces ya no hay que temerle a los chinos. Hay que ir a venderle a China. Nosotros vendemos en Hong Kong. Nosotros vendemos alguito por allá. Aunque me alaron las orejas que no vendiera por allá, pero estamos vendiendo. Pero queremos trabajar con ellos a buena lid. Ojalá puedan aprender, porque estos países se han preocupado tanto por la producción que están en esos 200 años atrás. Tú vas y hay trabajo infantil que no debería. No le preocupa el protocolo de Kioto para el cambio climático. Bueno, tanto es así que Hong Kong, ¿tú crees que Hong Kong es una neblina eterna y es simplemente todo el humo de la industria y la contaminación? Contaminación. Entonces no se preocupan por cambio climático, protocolo de Kioto, no se preocupan por el trabajo infantil. Nosotros en Bridgestone, si conseguimos una empresa que tiene empleo infantil, lo sacamos de la cartera.
de proveedores. Si conseguimos una empresa que no es socialmente responsable o que paga salario mínimo, lo sacamos del registro de proveedores. Queremos dar el ejemplo. Entonces, todos esos países se han preocupado, por eso es que digo que economías emergentes, entre comillas, ¿no? Exacto. Y están las sociedades emergentes, como un Chile, que es un ejemplo. Hay que reconocer que un Chile ha privatizado todo y está creciendo y un motor de desarrollo impresionante. Estamos compitiendo. Costa Rica en 8 años, si sigue esa línea de medio ambiente, sigue creciendo. Los Shared Service Centers más grandes del mundo están en Costa Rica. Entonces tú ves unas empresas como Intel, como Baxter, ves empresas como Boston Scientific, ves empresas grandes como la nuestra en un país tan pequeño. ¿Por qué? Porque sencillamente están en el camino correcto. Ese camino que ya cambió a lo que hizo Deming, cambió a lo que fue el Pacto Mundial, el Pacto Global y a lo que son empresas sostenibles. Porque Costa Rica es un país verde. Es un país donde es muy preocupante el cambio climático y preocupa a aquellas empresas que no quieran ser carbono neutral, porque el gobierno costarricense quiere ser carbono neutral antes del 2020. Entonces es un compromiso no del gobierno solo, sino de todas las empresas. Entonces, sociedades emergentes, Costa Rica, que están saliendo con conceptos nuevos y que están tomando una posición muy importante. Países como Chile, que son economías que están saliendo pero con conceptos muy claros, con responsabilidad sobre su país, sobre su ambiente y sobre la sociedad. Y así como están estos dos países, también están esos grandes, ¿no? Entonces están como contradictorios. Por supuesto que nosotros tenemos el apoyo bajo este concepto de liderazgo y bajo este concepto sostenible del corporativo. No somos nosotros nada más, es el corporativo japonés, sí, es el corporativo norteamericano de la Bridgestone, de estos dos grandes países, Japón y Norteamérica, que unidos con Bruselas, que es nuestro headquarter en Europa, hacen que la corporación sea una corporación sostenible también. Entonces, países emergentes, hay muchos que están en el mismo concepto. Suiza es un país que está creciendo, Panamá está creciendo muchísimo y Panamá quiere ser verde. He oído también que Aruba, por pequeño, no importa lo pequeño, sino el ejemplo que le está dando el mundo. Creo que el gobierno de Aruba está haciendo una labor muy buena. He visto los cambios en los últimos años, hay caminerías, ahí han invertido en el país y ojalá sigan con ese alineamiento, porque esos países como Panamá, Aruba, todos los países que están bajo la sombra de Bridgestone ahora en la parte social, puedan dar el ejemplo al mundo, el ejemplo a Sudamérica y el ejemplo a los BRICS, como le dijiste tú, y ojalá esos BRICS que son muy grandes, esos BRICS, Brasil, China, India, Corea, tenga también ese sentido de responsabilidad, porque de esa manera tendremos un mejor planeta. Precisamente este tema sobre Aruba, y quiero hacer referencia a nuestro primer ministro de Aruba, el señor Mike Gaiman, desde que gana su partido y entra al poder, ya ha gobernado 4 años y ya está en sus próximos 4 años. Y una de sus metas que él se ha puesto es precisamente para el 2020 también ser autosuficiente enérgicamente. Sabemos que todo este concepto es muy costoso, el país está pasando por un proceso donde esto cuesta mucho dinero, claro, y también hay buenos comentarios, pero también atrae crítica. Y esta pregunta te lo quiero hacer en el concepto de Costa Rica. Costa Rica es un país que quiere ser verde, totalmente verde. ¿Para 2000 cuánto? 2020. Para el 2020 ser completamente, no dejar... un país carbono neutral. Carbono neutral, que esa es la palabra, exacto. ¿Cómo ves tú que nos podemos posicionar nosotros en Aruba con el pensamiento que tiene nuestro gobierno, sobre todo la inclinación a ser más verde? ¿Qué beneficio puede tener en la región el poder alcanzar estas metas? Ayer en plena convención llamé al gerente de Relaciones Institucionales y le pedí, él se llama Roy Rojas, nuestro gerente de Relaciones Institucionales. Él está a cargo de todo lo que es la conexión con gobiernos de cada país y con las cámaras y los medios. Entonces le dije, Roy, necesito de alguna manera que hagas contacto con el gobierno de Aruba, porque es cierto, es caro y no puede estar solo. Tenemos que darle ayuda a todos los que laboramos aquí. De alguna manera, todos los que tenemos intenciones de trabajar en todos estos países, tenemos que ir de buena lid, tenemos que ir de manera ética y ofrecerle nuestro apoyo y conocimiento para seguir, porque es caro. Sí. Es caro tener energía solar, es caro reciclar, no es fácil.
hay que tener una cultura, hay que educar a mucha gente. Todos los hoteles de Aruba seguro que van en esa línea, pero si podemos apoyar a hacer charlas, trabajar con el gobierno, traer esquemas de reciclaje para la llanta, por lo menos, para reciclar llantas aquí a Aruba, y le dije, tienes que buscar la forma de contactarlos y de que nosotros podamos llegar y explicarles, mostrarles la visión de la compañía, lo que nosotros queremos, que no es ir a venderles, no. Eso ojalá podamos hacerlo algún día, pero lo que nos interesa realmente es que sientan que hay una compañía como Bridgestone que tiene responsabilidades con gente nuestra acá en la compañía en Aruba, y donde hay un punto de venta nuestro que diga Firestone, tenemos que estar nosotros apoyando esa sociedad. Entonces tenemos que darle apoyo al gobierno. Y ojalá, si Costa Rica es verde, ojalá podamos decir, Aruba es verde. Imagínate, esas playas azul turquesa, verde, arena blanca, y que además tengamos de alguna manera un esquema como el bandera azul en Costa Rica, y que los hoteles tengan la bandera azul porque son no contaminantes, porque son totalmente alineados para proteger el cambio climático y alineados con el medio ambiente. Imagínate qué belleza de Aruba. Van a ser los preferidos de Europa, van a ser los preferidos de Estados Unidos, van a ser los preferidos de América Latina, porque en Costa Rica la gente busca los hoteles que no contaminen. Imagínate qué cosa tan bonita. Eso es precioso, porque saben que no van a tener mosquitos que le van a picar y va a haber dengue, o que hay aguas negras, o que hay malos olores. No, es un hotel completamente verde. O empresas que están trabajando acá completamente verdes. Eso es lo que nosotros queremos. Y ojalá podamos llegar a algo así aquí en Aruba, y yo estoy seguro que nos van a ver con buenos ojos. Televidentes, aquí tengo programa al caso tratando el tema aquí, en verdad nos está aprovechando para nos seguro para lo que está en perspectiva de Oscar, ya que también fue de un país de manera Costa Rica, donde que está completamente green, manera no se usa que que está full green para 2020, Aruba también con su iniciativa para virar green un día, manera más vista durante el programa, en verdad está generar satisfacción, te genera crítica, pero tiempo finalmente te pone tu cosa na orden. Nós vamos seguir elaborar arriba punto aquí, en el próximo segmento, así está, no va a leer nuestra hora. Nós seguimos pues que tema aquí, nós pedimos disculpas sobre en verdad nos invitados a viajar também ligeiro en su exposición, pero información que te voy a para adelante está de suma importancia para nos comprender y que nos tenga una idea clara. En verdad, Kiko está bezig, está comunicando conosco. Oscar Rodríguez está, de maneira mais visa, venezolano, que vira presidente de Bridgestone Firestone na Venezuela, banda de Goodyear e Pirelli também, persona local, que agora encargada de responsabilidade aqui. E agora, ainda mais, está agora encargado com Bridgestone Firestone de Costa Rica, onde com 25 países do centro, Suramérica e do Caribe está resortado de Bridgestone Firestone Costa Rica, onde está vendendo o conceito aqui, onde com preocupação quer abrir caminho e visão novo, onde nós vamos viver de ambiente mais sustentável. Nós vamos perguntar, Oscar, de por qué escoge Aruba para hacer la convención. Háblanos un poquito, sabemos que muchos de los distribuidores la pasaron muy bien. Excelente. El cierre de la convención fue excelente, los temas que se trataron fueron sumamente buenos. Pero háblanos un poco sobre la escogencia de venir a Aruba. Bueno, todo comenzó con una charla de sostenibilidad. Yo estaba dando una charla a todos los Marriott de todo el Caribe y Centroamérica, en Marriott Los Sueños, en Marriott de Costa Rica. Me invitaron a dar esa charla a todos los representantes y hablamos de todos estos conceptos. En aquel momento, Dennis Wyatt conocí a la gente de Aruba y me ofrecieron todo el apoyo. Por supuesto, quiero agradecerle a todo el pueblo de Aruba, que la hemos pasado de maravilla. Señores, continúen, tienen un bello país, su gente es maravillosa. Estoy enamorado de las personas de Aruba, estoy enamorado. El Hotel Marriott y todo su staff han hecho una labor espectacular. Pero ¿por qué escogimos Aruba? Nosotros tenemos 25 países en nuestra región. Entonces, participó en Cartagena de Indias, participó Panamá,
participó Barbados, participó Bahamas. En la decisión para venir. En la decisión para venir, convención. sí. Cuando empezamos a analizar todos los valores, decidimos hacerlo en Aruba para que toda nuestra red entendiera que Aruba es parte de nuestra familia, es parte de nuestro equipo, es parte de nuestra visión. Y queremos hacer de Aruba lo mismo que hemos hecho en muchos países donde hemos trabajado responsablemente. Entonces fue una convención maravillosa. Tuvimos 25 países reunidos hablando de estrategias de venta, estrategias de mercado, estrategias de responsabilidad social, estrategias ambientales, estrategias donde queremos llevar una cultura de servicio basada en valores, como lo leímos en el libro de Reinhold de la paradoja. Entonces escogimos Aruba. Por supuesto, los costos, la forma de llegar, las facilidades para entrar a Aruba, para que toda la gente, el idioma también fue importante porque hablan papiamento, pero también hablan inglés. Y tenemos muchos países como Trinidad, Surinam, Guyana, que hablan inglés, Bahamas, Jamaica, que hablan inglés. Entonces, eso nos permitía evaluar el recurso inglés, el español, y bueno, si alguien habla holandés, también le hablan en holandés. Y todo el mundo, hay una preparación y una educación en la gente de Aruba que nosotros quedamos impactados. Entonces, ese impacto quisimos hacerlo, llevarlo a la convención, la gente se fue contentísima. Bueno, se fueron hoy, más de 350 personas estuvimos reunidas en el Hotel Marriott, una convención que la orientamos hacia el Mundial de Fútbol, pero un fútbol sostenible. Tanto es así que la mascota del fútbol, el brazuca, pero tiene una mascota, y esa mascota es un armadillo que cuando lo van a atacar, el armadillo se enrolla y se convierte como en un balón de fútbol, tiene la forma del brazuca, que es el balón oficial. Entonces lo que quiere hacer el Mundial de Fútbol es transmitir los valores de sostenibilidad, mucha gente no lo sabe, los valores de sostenibilidad, ganar, pero en armonía con la sociedad, pero el medio ambiente. Entonces ese armadillo se escogió, y por eso escogimos Mundial de Fútbol, el fútbol, la conservación, medio ambiente y Aruba. Imagínate conjugar un paraíso, que es Aruba, con medio ambiente, un país que quiere ser carbono neutral, un país que quiere ser, que está orientado que quiere ser green, completamente verde. Entonces se prestaba todas las condiciones. Así que Dios bendiga a Aruba, Dios bendiga a su gente, y muy agradecido con el pueblo de Aruba. Y bueno, ojalá pueda agradecer solo algún día al gobierno de Aruba, que también a través de toda su gente hicieron una excelente labor. Otro punto muy importante que captó mi atención sobre todo, y quiero que otra vez lo expongas, es el hecho que la industria hotelera, una vez que la industria hotelera va dirigida también a convertirse en green, automáticamente va a crear la preferencia de países europeos, de países americanos, de escoger Aruba para estar green. ¿Esta mentalidad está creciendo en el mundo? Totalmente, totalmente. Prácticamente nos están exigiendo, ya estamos produciendo, Rafael, productos ecológicos. Tenemos nosotros productos que se llaman Ecopia. Ecopia porque el rodaje es mucho mejor y reducen el consumo de combustible. Entonces nos estamos orientando hacia eso. Europa nos los está exigiendo, Estados Unidos nos los está exigiendo, nuestros clientes nos los está exigiendo. Entonces imagínate tener todos los hoteles de Aruba, todos los hoteles, y te digo que fuimos muy bien atendidos, pero que estén orientados bajo este concepto. El hotel que nos recibió, en este caso el Marriott, pudo percibir lo que estamos haciendo y también quieren copiar. En todos los hoteles Marriott que hemos ido también quieren hacer lo mismo, y ojalá Hyatt, Renaissance y todos los demás intercontinentales y todos puedan orientar y tener un enfoque verde, un enfoque que realmente atraiga la inversión, atraiga el turismo a una isla tan preciosa como la isla de Aruba. Un punto que también al inicio del programa, que seguro quiero también que pudiera pasar sobre este punto, es precisamente, aquí por ejemplo en Aruba queremos ser green, pero estamos abiertos a la importación de la basura de los otros países. Realmente, qué bueno que lo dices. No quiero tampoco poner en luz negativa a muchas compañías en Aruba que están vendiendo cauchos usados, used tires. Exacto. Pero ellos también pueden vender cauchos nuevos, entrar a un mercado donde van a competir de manera libre vendiendo cauchos nuevos. Nos vemos atraídos a vender más barato, pero estamos importando
la basura de los otros países, y eso choca un poquito en el querer ser green, en el querer ser carbono neutral, mientras que estamos importando un producto que no, que en este caso no va a ser, ¿cuántos años biodegradable? 500 Wow. años. Bastante. 500 años. Entonces, si una llanta que no se debe utilizar legalmente en Estados Unidos porque llegó a su nivel máximo de vida, que todavía le queda 25% de vida, pero no la permiten usar en Estados Unidos o en otro país de Europa o en un país de Asia, ¿por qué la tienen que tirar en Aruba? ¿Por qué la tienen que tirar en Centroamérica? ¿Por qué la tienen que tirar en República Dominicana o Puerto Rico? No, no debe ser. No, y es cierto, no es congruente con un país verde. En Costa Rica no se permite la importación de llantas usadas. Y es más, los que vendemos llantas tenemos la obligación de tener planes de reciclaje. Entonces, eso es lo que tenemos que ver. Evitar la importación de llantas usadas es importantísimo. Las llantas usadas son un hotel 5 estrellas para la Aedes aegyptus, que es el mosquito del dengue. Entonces, si queremos contaminar nuestro país es perfecto. ¿Eso es lo que queremos? No. Aruba está orientado a ser un país verde y para hacer eso tiene que tener empresas verdes. Y las empresas verdes no pueden estar importando llantas usadas de otros países. Debemos promover la importación de llantas nuevas, ¿verdad? Pero también el uso final de esas llantas que se consuman acá también tiene que tener un plan de disposición. Y ahí es donde queremos aportar nosotros. De alguna manera tenemos que encontrar sistemas y mecanismos. Pero, estoy hablando muy rápido otra vez, pero si nosotros no evitamos la importación de llantas usadas, entonces las que ya se producen, originales que se consumen y se convierten en usadas, se suman a las que se importan usadas. Claro. Entonces no es justo. No es justo para un país tan bello, para un país que está orientado, que está completamente alineado a ser un país verde. We would like to have a green country. Costa Rica is a green country, but we would like, and we can do the same thing in Aruba, but we need to avoid this problem to import used tar to Aruba. Claro. Sorry, because in English or Spanish, I don't know, but I ¿Quieres prefer estar it in seguro? Spanish. Exacto. Pero un punto muy importante de la convención, Oscar, fue en Costa Rica se propuso la empresa en limpiar los ríos y sacaron 20,000 cauchos usados En los últimos 4 años. de así los es. últimos 4 años de los ríos de Costa Rica. Así es. Entonces vemos que hay un plan donde viene el reciclaje, se fabrican los bloques para fabricar los gaviones, Llantiones, exacto. se llama llantiones Sí, ahora. son como unos gaviones. Sí, pero de llantas. de llantas, llantiones. Llantiones, y eso está siendo efectivo. Sabemos también que se están poniendo debajo del mar para el ecosistema, se amarran en bloques, se bajan debajo del mar para que los peces puedan, las razas menores, las especies menores puedan procrearse dentro de estos ambientes seguros. Hay muchos sistemas que se pueden utilizar Eso para te quiero reciclar. preguntar. Perfecto, gracias por la pregunta. El reciclaje hay muchas formas. Se puede convertir en combustible. Hay sistemas para hacerlo, ya lo estamos haciendo en Guatemala. Hay sistemas para producir carbon black y producir pisos. Hay sistemas para que se corta la llanta, se comprime y se crean llantiones para evitar los deslaves de los cerros, el curso de los ríos, floodings, inundaciones, Sí. Para relleno sanitario, para construcción. Incluso esos llantiones también se usan como combustible para las cementeras. Lo del mar es correcto, se amarra, tiene que ser un sistema muy seguro Sí. para que dure 500 años bajo el mar y entonces se degrade ahí. ¿Pero qué? Genera que los corales, que los arrecifes de coral crezcan más rápido y se armonice el medio ambiente bajo el mar. Entonces, todos esos sistemas ya existen, lo que hay es que ejecutarlos. Pero nada vale que tú ejecutes todo esto y por otro lado estés importando llantas usadas, no es justo, porque el esfuerzo se pierde, Claro. se pierde totalmente. No, y sobre todo cuando lo vemos en el sentido de que la cantidad de vehículos que tenemos en Aruba produce una cantidad, un porcentaje de basura en forma de cauchos usados. Exacto. Pero al importar el caucho usado, estamos aumentando la basura que estamos produciendo. Y finalmente estamos totalmente en contra del ecosistema que tenemos. Así es, completamente de acuerdo. Y cuentan realmente, con todo nuestro apoyo. No quiero, una vez más, ese es el negocio en el cual yo estoy. No quiero ser de ofensa para todos aquellos que están en el negocio. Simplemente está abierto el mercado para que ellos también se incorporen en negocios
cauchos nuevos y en este caso vamos a bajar la cantidad de cauchos usados en el país. No es que sea malo, no, es que a veces se hace por desconocimiento. Entonces, estoy dispuesto a aportar todo lo que sabemos, el know-how, para explicar, para crecer, incluso a los hoteles, para explicarles también todos los programas que tenemos ambientales y aportar a la comunidad. Realmente muy orgulloso del trabajo que estamos haciendo y queremos transmitirlo. No queremos quedarnos con esa información acá y acá, en el corazón, y no poder entregársela a un país tan bello como Aruba. Bueno, vemos también, finalmente vemos que Costa Rica, pues, a través de Costa Rica, la corporación escoge servir 25 países. Así es. ¿Eso va a seguir creciendo en esta dirección o quizás van a abrir otras áreas, otras fábricas en otras áreas? Es muy probable que sigamos creciendo, porque el éxito cuando se trabaja de una manera sostenible, cuando se trabaja de una manera responsable y genera éxito, porque la ética produce riqueza. Créanme, la ética produce riqueza. Cuando se trabaja con una gerencia de servicio basada en valores y su gente está comprometida e identificada con la empresa, con la sociedad, con sus familias y con la comunidad, son empresas que son exitosas por muchos años. No son empresas que van a producir, vender y se van. Son empresas sostenibles. Entonces, como eso ha dado resultado, es muy probable que esto crezca a Chile, a Perú, a Bolivia y siga creciendo a Argentina y siga creciendo en el mundo. Y estamos dispuestos a aportar y ayudar al país que sea, por tamaño que tenga, no importa. Puede ser muy grande como Brasil o tan pequeño como un Caimán o como un Aruba. Pero todos tienen la misma importancia y a todos hay que darle su debido respeto. Ok. Gracias por toda esta información y también por haber tomado el tiempo y haber venido al programa y compartir con un gran placer, Rafael, y muchísimas gracias por la invitación. Y quiero que sepa que cuentan conmigo para otro futuro programa si queremos hacer. Sí. Hay mucho que hablar de esto. Podemos hablar un día completo, sí, pero seguro que estamos a la orden y que también están a la orden. Mi casa es su casa, Aruba, allá en Costa Rica. Dios me los bendiga. Todos estão gostando conosco, nos espera de por arranhar forma diferente com nossa mira negócio de tire e em verdade nos meio ambiente nós temos vai cuidar e quizás nós temos stop de tomar o que está desecho de outro país então para aqui nanan é bem rende e vira ainda mais. Me quero agradecido por estar conosco, para por escuta, mira e nos tem invitado para outro programa de Al Caso outro dia domingo. Te otro, Simán, Dios quiera.